En la clase de hoy vamos a ver cómo aproximar áreas bajo la curva utilizando rectángulos inscritos y circunscritos. Recuerden que está en dos partes. El día de hoy vamos a resolver el siguiente problema, que dice aproximar el área limitada por la curva f de x, que para este ejemplo vamos a utilizar 2x cuadrada sobre 19, el eje y la recta x igual a 8. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es graficar o dibujar dónde está esa área que me están pidiendo. Ahora, esa área me dice que va a estar limitada por la curva. En este caso ya tenemos graficada nuestra curva f de x, que es la línea roja que tenemos en pantalla. Tenemos que la va a limitar también el eje y, que es la vertical que tenemos aquí, o cuando x vale 0. Y también nos dice que la va a limitar la línea vertical, totalmente vertical, en x igual a 8. Entonces buscamos el x igual a 8 y vamos a trazar una línea totalmente vertical, o sea, a 90 grados. Y me dice que esta área que va a quedar encajuelada en esos 3 puntos, o sea, en la recta y, la recta x igual a 8 y la función o la curva f de x, esa es el área que vamos a nosotros utilizar. Eso quiere decir que el área que vamos a aproximar va a ser el área que va a quedar debajo de la curva entre x igual a 0 y x igual a 8. Ahora yo la estoy coloreando toda fea, pero recordemos que va a estar debajo de la curva que está en rojito. Ok, ahora, bueno, entonces, ¿entre cuántos rectángulos o con cuántos rectángulos vamos a aproximar esta área? Yo voy a utilizar 4 rectángulos, ustedes pueden utilizar 5, 10, 20, pero para este ejemplo se me hace bien utilizar 4. Entonces, para este ejemplo, n va a valer 4 porque es el número de rectángulos. Ok, ahora, ¿qué más necesitamos saber? Pues para calcular el área de un rectángulo, recordemos la fórmula que es base por altura, pues necesitamos la base. Ahora, para hacerlo más sencillo, entonces vamos a hacerle bases exactamente iguales. Ok, la parte de abajo, en este caso, pues vamos a dividir toda esta distancia en 4 partes iguales. Esta distancia la vamos a dividir en 2 partes iguales. ¿Cómo se calcula esa distancia? Pues se calcula calculando una resta. Para este ejemplo va a ser 8 menos 0. ¿Ok? Pero si lo quiero escribir para cualquier área o por cualquier distancia, entonces le vamos a dar valores o le vamos a dar nombres. En donde iniciamos le vamos a llamar x0 o a, y en donde terminamos le vamos a llamar x sub y le vamos a poner el numerito que valga n, ok, o sea, xn. En este caso va a ser x4 o también lo vamos a llamar b, ok. A es el inicio, b es el final. Ahora, ¿de qué tamaño nos van a quedar la base de nuestros rectángulos si tienen que ser iguales? Bueno, a esa base la vamos a llamar delta x y la vamos a calcular restando b menos a, que es la distancia entre a y b, y la vamos a dividir entre el número de rectángulos que querramos. ¿Ok? En este caso va a ser 4. Por lo tanto, la base va a ser b menos a sobre n. Esa va a ser nuestra fórmula. Para este ejemplo en específico, pues va a ser 8 menos 1 sobre
4. Perdón, 8 menos 0 sobre 4. Entonces 8 menos 0 es 8, entre 4 es 2. Para este ejemplo nos dio un número entero, pero no necesariamente les tiene que dar entero. Por ejemplo, si hubiéramos buscado o puesto 5 rectángulos, entonces no nos daría por aquí un entero, nos daría un 1 punto y cachito. ¿Ok? Entonces para este ejemplo nos dio un entero. Ahora, pues ¿dónde van a quedar cada base? Pues cada base va a estar cada 2 unidades. De nuestro x0 le vamos a sumar lo que es la base, en este caso es 2, o sea, 0 más 2, pues vamos a llegar a 2. Entonces el primer rectángulo va a estar desde 0 hasta 2. Y otra vez, desde el número que nos quedamos, le vamos a sumar otra vez 2 y llegamos al número 4. Luego le volvemos a sumar 2 y llegamos al número 6. Eso quiere decir que así van a estar nuestros rectángulos, ¿ok? Aquí va a estar la primera área o el primer rectángulo, segundo rectángulo, tercer rectángulo y acá va a estar el cuarto rectángulo, ¿ok? Y aquí depende pues de cuántos rectángulos tengamos. Hay dos tipos de rectángulos, ¿ok? Este primer paso o estos primeros pasos van a ser exactamente iguales para cualquiera de los dos tipos de rectángulos que vamos a utilizar, ¿sale? Este rectángulo que vamos a hacer le vamos a llamar circunscrito, quiere decir que vamos a tomar la altura del rectángulo como su lado derecho, ¿ok? Ahora, pues su lado izquierdo para el primer rectángulo va a estar en el 0, va a ser el 0, va a estar sobre el 0 y el lado derecho va a estar sobre el 2. ¿Ok? Entonces vamos a trazar una línea recta totalmente vertical desde el 2 hasta donde choque con nuestra función. ¿Ok? O sea, hasta donde toque la función que está en rojo. Después, para el segundo rectángulo, también nos vamos a ir por el lado derecho y vamos a trazar otra vez una línea recta desde la función hasta que toque nuestro eje X. Igual para el rectángulo 3 o el área 3, desde la función o desde el eje X totalmente vertical. Y pues la última ya está trazada en negro, ya no la tengo que trazar, pero para trazar las áreas, perdón, las alturas, entonces vamos a extender un poquito estas alturas porque pues nos van a hacer falta para los otros rectángulos. Entonces nos tiene que tocar con este punto. Ok, entonces ok, ya que tenemos trazados los 4 rectángulos o 4 áreas, nos damos cuenta que para los rectángulos circunscritos nos quedan las puntitas por fuera, ¿ok? Nos quedan los excedentes o la parte del error por fuera. Todos estos son errores porque ya sabemos que nuestra aproximación pues obviamente no es exacta. Entonces para los circunscritos nos van a quedar de esta forma por fuera solamente cuando tengamos funciones crecientes, ¿ok? Lo importante es tomar las alturas con los lados derechos, ¿ok? Entonces, rectángulo 1, 2, 3, 4 y seguimos con nuestras fórmulas. Entonces ya tenemos las bases, todas las bases valen iguales, para este ejemplo valen 2, ¿ok? Pero nos hacen falta las alturas, ¿sale? Las alturas las vamos a calcular utilizando la función, porque recordemos que estos puntos están sobre nuestra función, ¿ok? Y si ya tenemos el valor de x, en este caso este es la x0, esta va a ser nuestra x1, esta va a ser nuestra x2, x3
y esta va a ser la x4 como ya habíamos visto. Entonces podemos calcular la altura de este punto. ¿Cómo? Pues evaluando la función. Para este caso va a ser la función evaluada en x1 o en 2, que es lo que vale x1. En este caso va a ser la función evaluada en x2, la función evaluada en x3 y la función evaluada en x4. ¿Ok? Entonces ya vamos a tener las alturas. A esas alturas, entonces, cualquier altura la vamos a calcular evaluando la función en el x que nos toque. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos la primera altura, entonces tenemos que evaluar f en x1. Si queremos la segunda altura, entonces tenemos que evaluar la función en x2. ¿Ok? Ahora, si lo quiero escribir para cualquier altura, entonces vamos a ponerle un subíndice i. Y si no nos recordamos, este subíndice pues es como un contador en el que nos dicen que i es el número de rectángulo en el que vamos, ¿ok? Entonces x sub 1, entonces es el primer rectángulo. Quiere decir que tenemos que evaluar la función en x del rectángulo en el que vayamos. Ya tenemos la altura, ya tenemos la base y simplemente tenemos que calcular el área. El área ya sabemos que va a ser pues base por altura, ¿ok? Pero utilizando estas funciones, estas fórmulas que estamos utilizando, entonces tenemos que va a ser la función, o sea, la altura, la función evaluada en x y multiplicada por la base. En este caso las bases son igualitas todas, entonces simplemente le dejamos delta x. ¿Ok? Ese es para calcular el área de cualquier rectángulo. Pero si vamos a aproximar el área amarilla con las áreas de los rectángulos, entonces tenemos que sumar las áreas. Por lo tanto, el área total la vamos a aproximar con la suma desde igual a 1 hasta n, o sea, el número de rectángulos que tengamos, de pues esta función que tenemos aquí o esta formulita. F de x y por delta x. ¿Ok? A esto le llamamos suma de Riemann, pero lo vamos a ver otro día más. Ahora, para hacerlo esto un poquito más sencillo, vamos a utilizar una tablita que ya tengo trazada aquí. ¿Ok? De este lado tenemos la i, o sea, el contador, y para este ejemplo de los rectángulos circunscritos vamos a tener el contador desde 1 hasta el número de rectángulos que tengamos. Ok, entonces va a ser 1, 2, 3 y 4. Y vamos a dejar un rengloncito para hacer nuestras sumas. La xy, que es estos valores que tenemos aquí, nosotros siempre tenemos x0, ¿ok? Y les aclaro que el x0 no siempre va a valer 0, depende en dónde iniciemos. Por ejemplo, si nosotros queríamos iniciar en 2, desde 2, por ejemplo, hasta 8, entonces nuestro x0 iba a valer 2, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, x0 vale 0 casualmente, pero no siempre va a ser así. ¿Ok? Iniciamos en 0 y simplemente seguimos nuestra formulita. Si queremos calcular x1, entonces vamos a poner el x0 que vale 0 para este ejemplo, más y que vale 1, y lo multiplicamos por delta x, o sea, por nuestra base. Nosotros ya habíamos calculado delta x. Delta x era b menos a sobre n, y para este caso valía 2. Hagamos las cuentitas por ahí. Ok, entonces va a valer 2. Por lo tanto, 0 más 1 por 2, pues es 2. Entonces el
x1 va a valer 2, ¿ok? Y coincide con nuestra grafiquita, ¿no? El x1 vale 2. Está aquí el 1, aquí va a estar el 2 y aquí está el 3. Y seguimos. Entonces la altura 1, simplemente tenemos que evaluar la función en x1, en este caso, que vale 2, acuérdense. ¿Cuál era la función? La función es la que les di al inicio. La función, se los voy a poner aquí, era 2x al cuadrado sobre 19. Y tenemos que evaluar esto. Entonces va a ser 2 por x1 vale 2 al cuadrado sobre 19. Sacamos la calculadora o lo pueden hacer a mano como ustedes gusten. Y sería 2 al cuadrado es 4 por 2 son 8 entre 19. Y nos da 0.42. ¿Ok? Esa es la primera altura. Ahora el área del primer rectángulo la vamos a calcular con la base por la altura. ¿Ok? Hoy habíamos visto por aquí la fórmula, que era la función evaluada por el delta x, que lo acabamos de calcular, o la altura, o lo que quieran ustedes ponerle. Ok, entonces va a ser la función evaluada, que ya lo hicimos, por el delta x, que vale 2. Ok, entonces el área 1 o el área del rectángulo 1 va a ser 0.42 por 2, en este caso porque es lo que vale delta x. Entonces multiplicamos por 2 y nos da 0.84. ¿Ok? Y seguimos con el x2. Entonces el x2 va a ser 0 más 2, porque y vale 2, por delta x, que vale 2. 2 por 2 es 4, más 0, pues sigue siendo 4. La altura del rectángulo 2 va a ser 2 por 4 elevado al cuadrado sobre 19. Y calculamos, podemos usar la calculadora, lo podemos hacer a mano. Entonces 4 al cuadrado, que son 16, por 2 me da 32 entre 19. Y nos da 1.68. ¿Ok? Ahora para calcular el área 2 va a ser ese 1.68 por la base del rectángulo, que es 2. ¿Ok? Entonces 1.68 por 2 y resulta 3.36 o 37, redondeando por ahí. ¿Ok? Ahora seguimos. x3. El x3 va a ser 0 más 2. Perdón. 0 más 3 por 2. 3 vale y delta x vale 2, va a ser 6. Entonces la altura 3 va a ser 2 por 6 al cuadrado sobre 19, que nos resulta 3.79 aproximándolo. 3.79. Y ese 3.79 lo vamos a multiplicar por 2 para calcular el área del rectángulo 3. Y nos da 7.58. Hacemos lo mismo para el rectángulo 4. Ok, entonces ya que tenemos calculadas las 4 áreas de los 4 rectángulos, simplemente tenemos que hacer pues la suma. Entonces el área total lo vamos a calcular sumando estas 4 áreas. Si ustedes tienen 6 rectángulos, pues entonces pues van a sumar 6 áreas. Ok, entonces nuestra área total nos dio de aproximadamente 25.26.
Ahora recordemos que es un área aproximada. Tenemos un error bastante grande, ¿ok? El siguiente que vamos a utilizar o los siguientes rectángulos que vamos a utilizar, básicamente la teoría es casi la misma, solamente que aquí los rectángulos que vamos a formar, los vamos a formar con las alturas del lado izquierdo. Terminamos con este tema y recuerden que hay parte número 2. Nos vemos en el siguiente video.